Hola, buenos días. Hola, bueno, buenos días. Gracias por la invitación a estar acá hoy. Mi nombre es Santiago, soy Esteban, soy médico de familia y trabajo en el área, dentro del Ministerio de Salud, en el área de gestión de la información, que coordinamos con Miguel Ponce, que está en el público por ahí. Y la idea de hoy era contarles un poco cómo trabajamos con la visualización de datos para informar a los tomadores de decisiones dentro del Ministerio de Salud. Y hacer más disponibles los datos que podemos ir recolectando de una forma que ellos puedan utilizar para direccionar las políticas públicas que se implementan desde el Ministerio. Así que es un poquito la agenda de hoy, es hablar primero de los datos en general, ¿sí? Un poco el proceso de generación de indicadores y por otro lado el proceso ya de visualización de datos como etapa final de todo ese trabajo. Bueno, la pregunta de ¿para qué necesitamos datos en salud pública? Es fundamental, o sea, creo que es una pregunta en general muy importante, pero especialmente en salud pública, donde la orientación que nosotros le hemos dado siempre es que esté todo direccionado a la toma de decisiones, ¿sí? La toma de mejores decisiones, teniendo como marco tal vez el triple aim del IGI, que nos orienta un poco hacia la mejoría de la experiencia del paciente dentro del sistema, la mortalidad y la utilización de recursos y costos. Y en ese contexto, ¿por qué los datos son importantes? Bueno, un poco esta idea de este circuito, este ciclo del pasaje de la información desde los datos hacia la sabiduría o el conocimiento. Y los datos son ese primer paso, ese primer punto de partida para arrancar. Aunque si es un ciclo, no tiene mucho sentido que es un punto de partida, pero es generalmente por donde arrancamos, ¿sí? Y una de las cosas que nos ha servido a nosotros es tener la idea de que, o sea, para muchas cuestiones en el Ministerio de Salud no había datos, ¿sí? Había información que era anecdótica o de experiencias personales que son muy útiles para algunas cosas, pero para la gestión de centros o la decisión de políticas públicas podría ser menos productivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a producir datos en forma regular, con una actualización y con entendiendo en profundidad dónde venía la información, nos permitió en muchos aspectos tratar de cambiar la conversación y orientarla a discutir un poco a partir de la información que teníamos y no solamente cada uno tratando de defender su postura, que era lo que pasa generalmente cuando no hay ningún dato para empezar a discutir. Entonces, esto es una fortaleza para nosotros y lo vimos en la práctica claramente cuando podíamos empezar a conversar alrededor de un dato en particular, aunque supiéramos que la calidad no era óptima, que todavía el proceso de implementación de historia clínica, que seguro han escuchado en alguna otra charla de años previos, de años que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, está en proceso y todos los meses se agregan centros nuevos, por lo cual no hay una estabilidad en la carga de los datos aún, ni en la incorporación del modelo de historia clínica dentro del circuito asistencial. Pero ya tenemos algo de información y que es información que es mejor calidad que la teníamos antes. Y después en algunos ejemplos al final voy a tratar de mostrarles un poco cómo fue que esto lo pudimos hacer. Pero esto fue una idea muy clara y que nos sirvió para avanzar y afianzar el concepto de los datos dentro de la toma de decisiones. Bueno, ¿qué tipo de datos necesitamos? Esto es lo que quisiéramos tener, ¿verdad? Datos precisos, completos, etcétera. Pero generalmente muchas de estas cosas se contraponen con el hecho de que sean sustentables en el tiempo, así que podamos tener todas estas formas de datos en forma regular y en forma sustentable. Por lo tanto, realmente hay que ceder en algo y tratamos de buscar fuentes de información que sean justamente sustentables en el tiempo, como pueden ser los sistemas de información, que sabemos que en muchos aspectos son datos secundarios que no relevan exactamente lo que quisiéramos tener, no representan exactamente la información como la necesitaríamos para nuestros análisis después epidemiológicos o poblacionales, pero son información que sale de la práctica del sistema, se carga en el sitio primario de generación de información, tiene muchas ventajas frente a la recolección de datos primarios que se hacía previamente, donde cada persona tenía que registrar qué había hecho en la consulta como en un registro paralelo al registro clínico de atención. Bueno, las distintas fuentes de información con las que vamos contando progresivamente dentro del sistema de
de salud de la ciudad. Y un poco cómo vivimos esa transformación cuando llegamos, cuando empezaron a aparecer los primeros datos. Bueno, un poco la imagen que teníamos nosotros era que esto iba a ser como un gran alivio para el sistema y que iba a ser como ese dique que se rompe y todo fluye y todas esas preguntas y todas esas incógnitas que había respecto de información que no estaban satisfechas porque no habían datos en forma actualizada, se iba a resolver, pero la verdad es que en realidad fue una oportunidad más que para satisfacer necesidades previas, para repensar todo el circuito otra vez y ponerse a trabajar junto con los tomadores de decisiones, los analistas y los tomadores de decisiones para generar nuevos indicadores, pensar nuevas preguntas, porque en muchos casos ya el circuito de información, ¿sí? Ese circuito que habíamos visto acá al principio, se había ya modelado por lo que había disponible. Y ya las preguntas eran siempre sobre lo que ya había y las preguntas de qué quisiera tener, independientemente de lo que puedo tener, ya en muchos casos no estaban tan a flor de piel. Habían sido sepultadas por el mismo circuito de retroalimentación de que lo que tenía me condicionaba a qué me animaba a preguntarme o qué me podía preguntar. Entonces fue una oportunidad interesante con muchos equipos dentro del ministerio para empezar a repreguntar, ¿no? y a repensar qué necesito saber para gestionar mi centro de salud, qué necesito saber para gestionar mi programa, qué necesito saber para definir esta política, qué necesito saber para distribuir las vacunas en la Ciudad de Buenos Aires. Y este trabajo que empezamos a hacer fue de ida y vuelta, donde teníamos claramente, por un lado, los tomadores de decisiones con ciertas preguntas, nosotros con ciertas capacidades de análisis y preguntas propias, pero en ese ida y vuelta de comunicación y de validación de la información fue donde empezó a surgir realmente lo más interesante, que pudimos realmente interactuar de forma que los tomadores de decisiones tenían algunas preguntas, nosotros podíamos ayudar a que piensen que puede haber otras preguntas más porque las fuentes de información cambiaron, ¿sí? Que preguntas que tal vez tenían cajoneadas se podían reflotar, y a la vez ellos tenían que entender de nuestro lado que por más de que eso era posible, no significa que fuera a estar disponible en forma inmediata, que esa disponibilidad de información o de datos inicialmente estaba condicionada a que pudiéramos extraer la información de los sistemas de información que no registran exactamente lo que queremos, sino que necesitamos transformarlo y adaptarlo para que responda a las preguntas epidemiológicas o de política pública. Y en eso surgió como herramienta de comunicación entre los dos grupos la visualización de datos, ¿no? Que es como una herramienta que en todos lados se usa o se ve como algo que permite fácilmente transmitir la información. Sin embargo, para nosotros fue también otro proceso de aprendizaje donde no fue directamente mostrar gráficos y ya está todo listo, sino que hubo también que pasar por este circuito de ida y vuelta, y especialmente de comunicación y de confianza, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso, para que se puedan incorporar esos datos y se tomen como válidos, ¿sí? Por parte de los tomadores de decisiones, que estaban en muchos casos acostumbrados a tener sus propios datos locales de su centro, anotados en una planilla o cargados en una base de datos local, y ahora esta base de datos pasa a una base de datos central que procesamos nosotros y les devolvemos. Entonces esa dificultad de acceder a los datos directamente generó como una desconfianza, una dificultad para entender cómo se generaba cada dato, que es lógica. Tal vez si ellos antes no hubiesen tenido ningún dato disponible, hubiesen tomado lo que nosotros les dábamos y listo, pero por supuesto es más complejo siempre. Y entonces tuvimos que trabajar mucho sobre el tema de la comunicación y el ida y vuelta y la validación de lo que nosotros lo mostrábamos y que ellos lo pudieran tomar como que era un dato por un lado útil, pero por otro lado válido para ellos. Pero como les decía, es claramente una oportunidad para redefinición. Bueno, entonces contaros un poquito ahora más en detalle la experiencia nuestra en el Ministerio de Salud, que obviamente veníamos de un sistema, como pasa en muchos lugares, fragmentado, con sistemas de información en silos, como se suele decir habitualmente, y que la implementación de la historia clínica electrónica y todos los sistemas de información en general vienen acompañando un plan de salud que pretende establecer una red integrada de servicios de salud dentro de la Ciudad de Buenos Aires,
y donde los sistemas de información hacen de conexión de alguna manera entre los nodos que puede tener esa red. Dentro de ese plan aparecemos, bueno, estos son algunos resultados de eso, pero dentro de ese plan aparecemos nosotros, que es el área de gestión de información, que coordinamos con Miguel, donde nuestra misión es fortalecer la toma de decisiones en salud pública mediante la utilización de información. Pero nuestro foco es fortalecer la toma de decisiones principalmente. O sea que eso es lo que nos orienta a todos nuestros proyectos y lo que nos permite avanzar. Y somos un grupo de varias personas, más o menos habilidades, con distintas habilidades y distintas trayectorias hasta el momento, algunos con especializaciones más en habilidades duras, digamos. Muchas personas trabajan son del ámbito de ciencias sociales, medicina, de salud pública, economía, etc. Y esa mirada nos permite generar como la transdisciplina, creo que en forma bien práctica en cada proyecto que vamos emprendiendo. Y esto es un poco nuestro trabajo. Tenemos, si fuese más para un modelo súper simplista, pensar que tenemos como los datos por un lado, los usuarios, tomadores de decisiones del otro, y nosotros estamos en el medio tratando de articular ese ida y vuelta para que los usuarios estén lo más satisfechos posibles respecto a la información que reciben. Y en esto donde usamos nosotros la visualización de datos como con este fin, ¿no? Lo usamos, nuestro modelo teórico que nosotros tenemos viene un poco de Cleveland y de William Cleveland, del libro clásico que escribió en los 80s, donde tenemos este concepto de que justamente los datos que están en una tabla, por decirlo de una manera, se representan, se codifican a través de un gráfico que nos permiten llegarle a la persona directamente, como si fuese un cable de banda ancha, directamente al cerebro de la persona, algo que sería muy difícil de poder interpretar en una tabla. Sí, generalmente ponemos este ejemplo clásico de, si uno mira la tabla de la izquierda, ¿sí? Sería muy difícil tal vez darse cuenta exactamente qué está representando, pero cuando vemos lo de la derecha es obvio y no hay que explicarle a nadie, y de hecho una cosa que me parece muy interesante es que es muy difícil que uno pueda evitar ver un círculo en eso. Entonces sobre esto un poco nos apoyamos nosotros para tratar de, con los tomadores de decisiones, aprovechar esto y que traten de ver que esto realmente es una herramienta útil, que llega a un punto donde uno no puede procesar más de a uno las celdas del Excel, digamos, donde necesitas ver tendencias que son imposibles de capturar en miles y miles y miles de filas. Sin embargo, lo que, como les decía antes, nos encontramos y que fue muy interesante fue la necesidad de tener que validar esto con ellos. Tuvimos que, en muchos casos, y fue totalmente, además, entendible, inesperado en algún punto para nosotros, pero pensándolo después, entendible, tener que validar esa tabla con ese gráfico. O sea que, en muchos casos, nosotros podíamos mostrar un gráfico y no por eso ellos confiaban en que los datos eran los mismos. ¿Sí? Porque ellos estaban acostumbrados a procesar los datos directamente en sus tablas locales. Entonces, como decía, retrospectivamente uno dice, bueno, esto es totalmente sensato que ellos hayan pasado por ese proceso, y nosotros asumimos como que claramente lo que hay en un gráfico es lo que está codificando una tabla de una forma que sea más fácil de interpretar nada más. Pero bueno, eso fue un proceso muy importante y creo que es un aprendizaje que nos quedó. Y no solamente la validación fue una validación técnica, y eso también para mí fue muy interesante. No fue solamente una validación técnica, sino también una validación desde el punto de vista de la... Tenían que confiar en y conocer a las personas que hacían este trabajo. No fue suficiente mostrar, bueno, pero mirá, son las mismas tablas, nada más que te lo pongo en un gráfico y después que lo viste 10 veces más o menos ya... Sino que además fue necesario que conocieran a las personas que le proporcionan la información. Fue necesario en el sentido de que facilitó las cosas, tal vez podría haber ido de otra forma, ¿no? Pero facilitó mucho tener encuentros directamente con la persona que ellos sabían que les iba a procesar la información, conocerlas, tener su mail, no para cuestionar nada, sino el hecho de que supieran que había una persona real atrás, que tiene un nombre y apellido y que era una persona que los saluda y que entran a la oficina nuestra y cuando tenemos algún encuentro para validar información, y que eran personas reales con las que podían interactuar. Eso para nosotros también fue un aprendizaje interesante. Así que este proceso de validación resultó fundamental y que obviamente la visualización de datos es una herramienta muy interesante siempre y cuando la persona que lo va a usar confíe en eso.
si no confía en esa información, ¿sí? Por lo que sea, ¿no? Yo creo que no tenían motivos, que nosotros no les dimos motivos para que desconfíen, pero era parte estructural de cómo estaba planteado el sistema. Bueno, y un poco ahora, cómo nosotros trabajamos con el tema de los datos, usamos de las visualizaciones, lo usamos para con estos tres fines, generalmente, y seguimos un poco, como les decía, el framework que planteó Cleveland en ese libro clásico, sobre las tres operaciones visuales que hacemos con los datos. Mucho nos enfocamos en la estimación, que es lo que más nos interesa, de la comparación entre niveles de variables, y utilizando generalmente una lógica que nos permita explotar al máximo esto que veíamos acá, que es lo de el procesamiento preatencional, ¿sí? Eso que hacemos automáticamente, que nos permite ver un círculo ahí, aunque nunca lo hubiésemos podido sacar a partir de la tabla. Sin embargo, vemos esos puntos ahí, y aunque no hay una línea uniendo todos los puntos, sabemos que eso es un círculo. Bueno, tratar de aprovechar al máximo para este procesamiento preatencional, para que la interpretación de los datos sea lo más simple posible. Y para eso nos apoyamos un poco en este ranking que está definido, en parte en el libro y en investigaciones que vinieron posteriormente, también por Cleveland, en otros papers, respecto de cuáles son las representaciones más útiles para hacer este proceso justamente de evaluar los niveles de estimación entre variables, ¿sí? Donde digamos, el 7 sería la peor capacidad, la herramienta que menos sirve, ¿sí? Los distintos tonos de color, por ejemplo, y el 1 sería la herramienta más simple para representar información, que sería el procesamiento a lo largo de una escala común, que sería un gráfico de barras, por ejemplo, en forma horizontal, donde uno puede ver claramente, saber cuánto es más uno que otro, y puede hacer estas tres operaciones de discriminación, ¿sí? Que lo hace a través de cada barra, representa un grupo o un estado diferente, de ranking, porque las puede comparar entre sí en términos de saber cuál es la que más y cuál es la que menos, y a su vez de proporción, donde más o menos yo me puedo dar una idea cuántas veces más es una barra que la otra, ¿sí? Y a partir de ahí tratamos de siempre representar la variable principal, o la información principal que queremos mostrar, con lo mejor que tengamos disponible de estas 7, y después ir bajando por el ranking a medida que se nos van acabando y tenemos que incorporar más variables en un gráfico, ¿sí? Bueno, hay algunas experiencias de esto que hemos tenido, por ejemplo, tableros que tenemos para la distribución de vacunas, de vacunación antigripal, respecto de una pregunta que era cómo distribuyo las vacunas antigripales en la ciudad cuando llega la época de vacunación. Bueno, tuvimos que hacer obviamente la extracción de datos para identificar a los pacientes que cumplían criterios de ser vacunados, donde se atendían en los centros habitualmente, y en base a eso ayudar a que el sistema logístico de distribución de vacunas funcione. Por ejemplo, la evaluación del ausentismo, con líneas de tiempo bastante simple, que les permite evaluar los pacientes que van pasando por los distintos estadios en los distintos hospitales, ¿sí? Tableros en los que también representamos distintas variables, algunas son bidimensionales, como son el tema de los mapas, donde ahí es interesante porque uno ya tiene, en los mapas que son muy lindos de ver, pero uno ya tiene dos variables ocupadas, porque tiene dos ejes ya ocupados con latitud y longitud mínimo para arrancar. O sea que ya tenemos que pensar en 3 variables mínimo para tratar de representar alguna cosa simple, como puntos en un mapa. Realmente debemos usar algún color, etc. Y ya se van de estas 7 ya se empiezan a acabar, y cada vez tenemos menos recursos para poder explotar la información de un mapa, ¿sí? Pero bueno, algunos gráficos que son muy intuitivos para profesionales de salud, como son los gráficos de percentilos, que estamos acostumbrados a verlos de toda la vida. Son gráficos complejos, pero se usan mucho y ya el ojo está acostumbrado, digamos. Y también algunos gráficos más complejos que usamos para representar trayectorias o nodos de redes, según cómo se mueven los pacientes dentro del sistema. Por ejemplo, en ese mapa tenemos eso, ¿no? Como los nodos son los hospitales y los centros de salud, que no están nombrados ahí. Cada nodo tiene una forma diferente de acuerdo a qué tipo de centro de salud es. Los nodos están conectados entre sí, el ancho y la luminosidad, digamos, del segmento que los une representa la cantidad de consultas en común que han tenido, y los colores de esas barras que conectan
los segmentos representan qué tipo de conexiones entre nodos. Si es una conexión de un hospital a un hospital, si es de un centro de salud, de atención primaria a un hospital, si es entre centros de salud. ¿Sí? Y acá lo mismo, a la derecha es la misma idea, pero no representada en un mapa. Y es interactivo, permite prender y apagar cosas, que también fue algo que resultó bastante útil para nosotros. Bueno, agradecerles por estar acá y bueno, si tienen alguna pregunta, estamos para contestar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Hola. Muy buena la presentación. ¿Tienen alguna suerte de evaluación? Porque nosotros cuando hacemos los tableros o generas instancias para que después utilicen como herramienta los tomadores de decisiones, así empezaste la charla, es bastante disímil la tasa de uso, de aceptación y que realmente la utilidad. Entonces, ¿tienen alguna manera ustedes de evaluar? No estoy hablando de satisfacción o usabilidad, sino que realmente cumpla el objetivo que te planteaste cuando generaste la visualización de la información. Creo que en este momento, como estamos en una etapa en la que estamos todo el tiempo deployando tableros constantemente, lo que hacemos es, tenemos una evaluación cualitativa. Es todo el tiempo, hay un grupo asignado a trabajar con eso y van todo el tiempo a preguntarles o vienen al centro qué necesitan, está funcionando, lo están usando, no lo están usando, para qué lo están usando, lo están dejando de usar, porque no sentimos que llegamos a una estabilidad aún como para establecer un sistema más cuantitativo donde ellos puedan cargar un formulario cada tanto, nosotros poder ver métricas de uso, de ingreso, y nos pareció que la forma por ahora, como teníamos de todas formas personas asignadas ahí para desarrollarlo al tablero, pero desde el punto de vista no solamente de código, sino de ver qué necesitan, este gráfico lo quieren ver así, quieren verlo de otra manera. Entonces vamos como por la estrategia de estamos ahí como si fuese una implementación y directamente tenemos personas asignadas para estar todo el tiempo en contacto con los centros, por ejemplo, que fuesen el caso de los centros o los programas o los otros grupos que hay dentro del ministerio, para todo el tiempo estar evaluando qué necesitan. Es una evaluación un poquito más informal, pero continua, basada mucho en la relación entre las personas entre las personas de nuestro equipo y los tomadores de decisiones, y creo que por ahora nos viene sirviendo, aunque probablemente en el futuro la tengamos que cambiar a una modalidad distinta una vez que esto logre cierta estabilidad. También pasa que en muchos casos los tomadores de decisiones se están dando cuenta y nosotros estamos aprendiendo sobre qué cosas ellos toman decisiones. Y eso es muy heterogéneo en el Ministerio de Salud, o sea, en todos los efectores de salud de la ciudad, es sobre qué cosas toman decisiones los tomadores de decisiones. Y de hecho estamos haciendo un estudio cualitativo únicamente de eso, para tratar de evaluar sobre qué cosas tienen gobernanza y sobre qué cosas ellos toman decisiones efectivamente, porque también uno puede mostrar información sobre un montón de cosas y que a ellos incluso les parece interesante y quieren saber esa información, pero después se dan cuenta que sobre eso no lo usan para nada más que para informarse, porque después no hay ningún proceso que esté atado a ese número que obtienen. Bien. ¿Alguien alguna pregunta más? Hola. ¿Cómo estás? ¿Se escucha? Sí. Nada. Me parece muy interesante esto que decís del acompañamiento que hacen ustedes a los tomadores de decisiones en esto de que puedan evaluar, visualizar los tableros, ¿no? Te quería preguntar de cuánta gente disponen para hacer esa tarea, o sea, el equipo tuyo, ¿no?
el equipo, somos, más o menos que estamos en la foto, somos 20 en total, de los cuales todos se ponen distintos sombreros para distintos momentos, pero por ejemplo, para el equipo que trabaja con los centros de salud de la ciudad, que son 43 centros, hay 3 personas asignadas. Una persona que es la que lleva adelante el código generalmente, pero que interactúa también con la toma de decisiones, y otras 2 personas que se encargan más de la interrelación y de relevar lo que se necesita, etcétera. Pero esas personas también hacen otras cosas. O sea, pero después hay otras personas dedicadas al tablero de hospitales, otras personas que usan los tableros de no sé, otros procesos que tenemos. Solemos tratar de poner a alguien que esté encargado de la interrelación, digamos, con el cliente, pero no es cliente, pero para que justamente puedan saber a quién contactar, con quién tienen que hablar y que tengan una relación más cercana. Muchas gracias. Muy buena la presentación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. No, yo quería saber si son de acceso público los datasets, como por ejemplo el de distribución de vacunas o los tableros de CESAC. No, todavía no. Y es una discusión porque de acuerdo al nivel de agregación, del nivel de toma de decisiones, hay lugares donde la información se necesita nominalizada directamente porque necesitan usarla para hacer un estudio de foco en un lugar y necesitan incluso hasta a veces las direcciones de las personas para hacer un acompañamiento de su tratamiento por tuberculosis, de repente. Estamos tratando de liberar algo de información en estos próximos meses en el portal de datos abiertos de la ciudad. Van a estar lo que podemos ir negociando que se pueda liberar, pero bueno, todos sabemos la dificultad que tiene eso en salud. Algunas dificultades son exageradas, digamos, y necesarias, y otras son súper recontra-adecuadas y debemos tener en cuenta. Por eso lo que estamos tratando más de hacer es, a través de los datos que tenemos, es facilitar, y estamos trabajando con el Comité de Ética Central de Ciudad, tratar de facilitar el acceso para investigadores que quieren hacer investigaciones formales, que puedan acceder a la información que requieran, anonimizada, etcétera, pero estamos tratando de facilitar más eso que la apertura de datos así, que para todo lo que hacemos investigación y usamos datos en salud. Sabemos que los datos súper abiertos en salud terminan siendo tan abiertos que no sirven para mucho, y nos parecía una estrategia más interesante de repente facilitar el acceso formal a buenos datos de muy buena calidad para personas que escriban un protocolo, se hagan cargo de la información se le dé en un entorno seguro, se le dé información procesada de manera que esté anonimizada, etcétera. Estamos yendo por ese lado por ahora. Gracias. Buenos días. Me pareció muy interesante una de las últimas diapositivas que mostraste, que era el análisis de grafos en capas GIS. No sé si podrías darnos algún ejemplo de la decisión o qué tipo de decisiones se toman con estas herramientas de análisis. Bueno, por ejemplo, en el de la izquierda de ustedes, digamos, una cosa que se ve acá es el patrón de movimiento de los pacientes dentro del sistema de salud. ¿Qué centros consultan más y cómo se relacionan centros? Entonces, por ejemplo, hay cosas medio anómalas, ¿sí? Que se ven a la izquierda, bien a la izquierda, hay 2 hospitales que tienen una banda naranja súper densa, ¿sí? Y pareciera que están muy relacionados por alguna cuestión, comparten muchos pacientes, ¿sí? Y eso sirvió para ir a ver por qué pasaba eso, ¿sí? Y había explicaciones que anticipábamos o que eran estructurales, porque no sé, un hospital no tiene tal servicio y el otro sí, entonces deriva a todos sus pacientes directamente ahí, pero hay otras cosas que no y las tenemos que ir a ver. Con esta idea de la red integrada de sistema de servicios de salud, la idea justamente es poder empezar a ver el sistema de salud de esta forma, no como centros que están aislados, que hacen cosas por separada, como pasaba mucho antes, que de repente, no sé, el servicio de neurología del hospital X competía con el servicio de neurología del hospital Y, era una locura porque eran todos los pacientes del mismo sistema, digamos. Pero bueno, era la forma en la que los servicios tenían la posibilidad de pedir más recursos y ganar un lugar dentro del sistema. Pero cuando lo pensamos por un sistema que tenga un ordenamiento por complejidad progresiva, donde hay un nivel de atención muy fuerte, que trata de capturar la mayor cantidad de las consultas y luego se va escalando dentro del sistema a medida que se va necesitando hacer complejidad biomédica, digamos,
la idea de mostrar todo junto al mismo tiempo, por ejemplo, nos permite ver cómo en el norte de la ciudad las cosas funcionan de una manera y en el sur de la ciudad las cosas funcionan de otra manera. ¿Sí? Dice que el color azul más en el sur de la ciudad muestra una relación mucho más fuerte entre los centros de salud y de centros de salud hacia hospitales, que es el comportamiento que uno querría con un sistema ordenado de esta forma como les comentaba, y en el más del norte de la ciudad funciona un poco diferente, donde hay mucha relación entre hospitales y las personas van de hospital en hospital y no tanto a los centros de salud y de ahí a los hospitales. ¿Sí? Lógicas históricas que han existido así siempre, en el norte de la ciudad también hay más hospitales, por supuesto. Y con eso nos permitiría de alguna manera ir pudiendo orientar, ver si esto progresivamente en el tiempo va cambiando a medida que se va fortaleciendo ese primer nivel de salud. La mayoría de las consultas se atienden ahí y eventualmente el paciente viaja a un hospital para una consulta que no pueda ser satisfecha por el primer nivel. ¿Alguna otra pregunta? Buen día. Una pregunta. Los gráficos que mostras son de un análisis descriptivo. ¿Han hecho algún tipo de graficación con lo que es análisis predictivo o prescriptivo? No, eso nada, más que todo por el tiempo que tenemos de datos. Tenemos apenas 3 años de implementación y por ahora además yo creo que el sistema de toma de decisiones no está todavía pensado para predecir qué va a pasar a ese nivel. Sí, muy buenos días, excelente la presentación. Y usted recién hizo mención que los datos no están abiertos al público, pero quería preguntarle si ustedes tienen el acceso al tablero de gestión a aquellas personas que están gerenciando salud, los directores de hospitales, jefes de servicio, porque creo que también pueden sumarle su mirada y ayuda en la mejora de estos tableros de gestión. Ellos son los clientes, exactamente, esas son las personas que tienen el acceso. En los centros de salud, los que tienen acceso son todas las personas dentro de todo el centro, no solamente la dirección, digamos. Y a nivel de los hospitales, trabajamos muy fuertemente con los directores de los hospitales, ¿sí? Que está Marina, creo que es la que coordina el programa, bueno, estaba por ahí. Los jefes, tanto los directores administrativos como los directores médicos de los hospitales son los que tienen principalmente acceso, pero también ahora, por ejemplo, que se está incorporando a las guardias, los jefes y supervisores de guardia, las personas que están en los jefes de consultorios ambulatorios también. ¿Sí? Así que eso es... La información es para ellos verdaderamente. O sea, de hecho, la estrategia nuestra cuando vamos siempre es, no nos interesa, nosotros no tenemos ningún compromiso ni una necesidad de generar cosas por generar. No es que tenemos que llegar a fin de año y hicimos tantos tableros porque sí. Vamos a hacer cosas que sirvan para alguien y eso es lo que a nosotros nos da satisfacción y es un poco lo que preguntaba Daniel. O sea, ver que alguien lo usó para hacer algo de verdad es lo que a nosotros nos deja contentos, por más que el tablero tenga 2 líneas de tiempo y nada más y sea técnicamente muy simple, perfecto, no nos preocupa para nada. Lo que nos gusta es que saber que alguien lo está usando para tomar una decisión y que hay un proceso de toma de decisiones que está dependiendo de ese valor. ¿Y están abiertos a que ustedes se sienten con, no sé, con un jefe de sección o departamento a decirle, yo quiero este nuevo indicador que no está en este tablero para sumarlo para mi sector o para que esto sea aplicable después si sirve al resto del gobierno? Ese es el 90% del trabajo que hacemos. Después hay un 10% de código y de puesta en producción, todo eso que no es menor, pero lo principal que hacemos es contactarnos con los tomadores de decisiones, ver qué necesitan, ayudarlos a hacerse las preguntas que todavía no se venían haciendo y ver cómo nosotros podemos representarlas de forma progresiva. Probablemente no les podemos dar enseguida lo que necesitan, pero de forma progresiva a aquellos que están queriendo tener representados para tomar decisiones. Gracias. Gracias a todos. Vamos al break, los esperamos en el siguiente track.